Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad, dentro del curso de geografía, vamos a desarrollar el tema concerniente a las eras geológicas. Atención los estudiantes del nivel 5. ¿Ya? Cuando hablamos de las eras geológicas, nos vamos a direccionar a la ciencia auxiliar de la geogenia. ¿Y qué es la geogenia? Es la ciencia auxiliar de la geografía que se encarga de estudiar el origen y la evolución del planeta Tierra. Por millones y millones de años, la Tierra ha sufrido transformaciones hasta hoy en día. Y esto es específicamente lo que hace estudio y concerniente a lo que son las eras geológicas. ¿Qué es una era geológica? Nos dice que una era geológica es todo el proceso que ha sufrido el planeta Tierra. Todo el proceso. Los estudios hacen mención que todo lo que ha atravesado en nuestra Tierra ha sido para la constitución de los seres humanos. Y hoy en día nosotros estamos presentes acá. Listo. Entonces, tomando en cuenta ya la definición de las eras geológicas, para poder entender mejor esto, lo que tenemos que saber es la periodificación. Y dentro de la periodificación lo que vamos a ver es los distintos niveles y subniveles que se encuentran acá. En primer lugar vamos a tener al supereón. Se dice y nos dicen los estudios que hasta el momento nuestra Tierra y nosotros solamente hemos atravesado un supereón llamado el precámbrico. Se supone que si existe un precámbrico, estamos en el cámbrico. Y esto lo vamos a encontrar en esta parte que vamos a hacer mención. Ahora, en cuanto a los eones, hemos atravesado 4 eones. Igual, en cuanto a las eras, vamos a ir visualizando y hemos atravesado las 3 eras geológicas. En cuanto a los periodos que se encuentran dentro de las eras, lo vamos a visualizar acá. Y en cuanto a las épocas, estaremos determinando que estas épocas se encuentran dentro de los periodos. Tomando en cuenta esto, entonces vamos a empezar a explicar. En el primer proceso dentro de los eones, vamos a ver en el eón azoico o en el eón jadiano, nos hace mención que es una situación del planeta Tierra sin vida. ¿Cuánto tiempo duró esto? Duró de 4.650 millones de años hacia 3.800 millones de años. ¿Qué características se van a encontrar en este eón azoico? Se va a encontrar específicamente la Tierra bola de fuego. No nos olvidemos que a un inicio nuestro planeta Tierra era una bola de fuego incandescente, ¿no? Dentro de ello se van a originar erupciones volcánicas. A la par, como la Tierra se encontraba en formación, en un estado plasmático que se está estructurando, a la par va a impactar un planeta ajeno a nosotros y va a generar el satélite natural que hoy en día conocemos, como es el caso de Selene o la Luna. Esta teoría se llama el famoso Big Splash. Entonces, de igual manera, como les hacía mención, se van a formar las placas tectónicas. ¿Y por qué se forman las placas tectónicas? Se forman específicamente por la composición química que se va a ir posicionando dentro de nuestra Tierra. Los elementos químicos más pesados se van a ir hacia el núcleo y los más livianos se van a ir a la corteza. Y en esa corteza se van a formar las placas tectónicas. Como te hice mención, las erupciones volcánicas van a ser muy intensas y estas erupciones volcánicas van a expulsar ¿qué? Elementos químicos, dentro de ellos el metano, dentro de ellos el amoníaco, el dióxido de carbono y de igual manera en uno de esos elementos el vapor de agua. Este vapor de agua va a dar origen a la formación de los océanos. A un inicio se hacía mención que los océanos se van a formar primero en la atmósfera y luego ya por la precipitación se va a generar los océanos en las partes más bajas o en las depresiones de todo el planeta. Entonces,
de la tierra de bola de fuego vamos a pasar a la tierra de bola de agua, porque se va a generar el gran diluvio universal y por millones y millones de años nuestro planeta Tierra va a estar rodeado del H2O. ¿Está bien? Listo. Ahora pasemos al siguiente eón, que es el eón arcaico. ¿Qué significa? Antigua vida. ¿Cuánto tiempo va a durar? De 3.800 millones de años a 2.500 millones de años. ¿Qué característica va a haber allá? Una vez que ya se haya constituido, como te hacía mención, las placas tectónicas, se va a formar el primer supercontinente. Inclusive antes de Pangea existía otro supercontinente que se va a llamar Valvará. De igual manera, las temperaturas de nuestro planeta Tierra en este eón arqueozoico va a empezar a disminuir y se va a generar la primera glaciación. Y como se va a generar la primera glaciación, nos generará la primera extinción de organismos que se están generalizando en esta parte de nuestra vida. De igual manera, van a empezar a surgir los organismos unicelulares, los organismos fotosintéticos procariotas. Después de haber acabado entonces el eón arcaico o la antigua vida, después de que se hayan formado los primeros organismos unicelulares, específicamente las famosas cianobacterias, ahora vamos a pasar al eón proterozoica. Acá se hace mención de la primera vida. ¿Cuánto tiempo va a abarcar? De los 2.500 millones de años a 542 millones de años. ¿Qué va a ocurrir en esta parte de nuestra historia? Va a originarse específicamente los organismos o los seres pluricelulares. Y se van a constituir de varias células. Acá se dice que en estos organismos pluricelulares van a ser las famosas eucariotas. Acá se va a dar la aparición de las primeras algas, ¿ya? Entonces, dentro de ello se dice que de igual manera se originó otra glaciación que va a empezar a descender la temperatura dentro de nuestro planeta a menos 40 grados centígrados. Y de igual manera van a aparecer otro supercontinente, ya sea por el movimiento de las placas tectónicas, que se van a llamar el nombre de Rodinia y Panotia. ¿Ya? De igual manera no nos olvidemos que en esta parte se generaliza de la era proterozoica, se va a generalizar glaciaciones intensas. Acabado estos 3 eones que pertenecen al periodo precámbrico, vamos a pasar al eón fanerozoica, que es de 542 millones de años hasta hoy en día. ¿Y qué título lleva esto? Como la vida evidente. ¿Y esto dónde se va a encontrar específicamente? Se va a encontrar acá, ¿no es cierto? A partir del periodo cámbrico en adelante, que ahora vamos a explicar. Entonces, una vez que se haya determinado en el planeta Tierra la vida evidente, vamos a ver las eras que están dentro de este eón, que es el eón fanerozoico. En primer lugar, lo que vamos a tener acá es la era paleozoica o la vida antigua o primaria. ¿Qué vamos a encontrar dentro de esta era paleozoica? Vamos a encontrar los periodos. En primer lugar tenemos el periodo cámbrico. ¿Qué es el periodo cámbrico? Nos dice que es la explosión de la vida marina. Se va a originar la vida dentro del mar. ¿Y cómo se origina la vida dentro del mar? A través de los primeros crustáceos o los famosos trilobites, ¿no? Que fueron los primeros crustáceos en dar vida dentro de nuestro mar. De igual manera, las famosas esponjas marinas se van a originar dando vida en nuestro mar. En segundo periodo tenemos al periodo ordovícico. Dentro de eso van a aparecer ahora los peces. A un inicio estos peces van a ser
acorazados, pero no van a tener mandíbula. Entonces, mire, estamos viendo una transformación. En tercer lugar, tenemos el periodo silúrico. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer y se va a dar inicio a la aparición de los primeros insectos. Y dentro del mar se van a dar la aparición de los peces con mandíbula. Miren cómo se está dando este cambio dentro de los periodos. De igual manera, el periodo devónico, acá, jovencitos, lo que va a aparecer es, o se va a dar inicio a los primeros anfibios. Y se va a dar la explosión de la vida por la aparición de la capa de ozono. O sea, la vida ya no solo se va a dar dentro del mar, sino la vida ya se va a dar en gran magnitud en el planeta. ¿Y qué va a aparecer? Va a aparecer los primeros bosques. Acá se dice que en este periodo devónico se da la edad de los peces en expansión. O sea, se va a dar la mayor cantidad de peces que van a existir dentro del mar. Luego pasamos al periodo carbonífero. Los anfibios se van a transformar ¿en qué? Se van a transformar en los reptiles, ¿no? De igual manera, como se está conformando la capa de ozono, va a aparecer los bosques de lecho y van a aparecer los primeros restos de los minerales del carbón. Y por último, vamos a ver el periodo pérmico, que va a originar una extinción masiva del 95% de todas las especies. Y a la par, lo que se va a dar, se va a formar el supercontinente llamado Pangea. Entonces, todos estos periodos pertenecen a la era paleozoica. Ahora pasemos a la era mesozoica. ¿Qué significa mesozoica? Vida media. ¿Cuánto tiempo va a abarcar? De 251.000 a 66 millones de años. También se le llama como la era secundaria. Y su otro dato es que se le llama a toda esta era mesozoica, se le llama la era de los reptiles. ¿Qué vamos a encontrar dentro de esta era de los reptiles? Vamos a encontrar en primer lugar al periodo triásico. ¿Qué va a suceder acá? Nos dice que van a aparecer los primeros mamíferos, ¿ya? Entonces nosotros somos mamíferos, ¿no? Dentro de ello. De igual manera van a aparecer los primeros, van a aparecer los reptiles, pero ya los reptiles gigantes, que van a medir entre 3 a 4,5 metros. ¿Y qué va a ocurrir en este periodo triásico? Se va a desintegrar la Pangea en la Eurasia y Gondwana, que posteriormente van a originar los demás continentes. ¿Ya? Listo. Ahora, el periodo Jurásico es la segunda etapa de la era Mesozoica, donde se va a dar la aparición de las aves gigantes. Y en este periodo Jurásico es el apogeo de los dinosaurios, de los reptiles gigantes. Dentro de eso van a aparecer el ictosaurio, los dinosaurios en el agua y los pterosaurios, que son las aves voladoras gigantes. ¿Ya? Listo. Entonces este periodo, hasta en la ciencia ficción, lo que es el cine, se visualiza, ¿no? Es el apogeo de los dinosaurios. De igual manera tenemos el periodo Cretácico. El periodo Cretácico, jovencitos, se dice que es el final de la era Mesozoica. ¿Y cómo va a ser el final de la era Mesozoica? Con la extinción de los dinosaurios. ¿Y cómo se va a generalizar la extinción de los dinosaurios? Por el impacto, nos hace mención, de un meteorito, ¿no? Y esto generalizó que los animales de gran tamaño, de 3 a 4,5 metros a más de altura, se extingan. De igual manera, lo que se va a formar a la par es el sistema orográfico, el siglo orográfico. Se va a formar en Europa las cordilleras alpinas y en América del Sur la cordillera de los Andes.
en este último periodo Cretácico es donde se producen entonces estas dos cordilleras de nuestro planeta. Igual manera se va a formar la cordillera del Himalaya en Asia, ¿no? Tengamos en cuenta entonces el ciclo orográfico que se produjo en el periodo Cretácico. Entonces con esto estamos dando fin a lo que es la era mesozoica, jovencitos. Para pasar ¿a qué? A la era cenozoica. ¿Y qué significa la era cenozoica? Significa reciente vida. ¿Y cómo se le cataloga esta era cenozoica? Como la era de los mamíferos. ¿Cuánto tiempo va a abarcar? De 76 millones de años hasta hoy en día. Dentro de esta era cenozoica se va a dividir en dos periodos, al periodo terciario y al periodo cuaternario. Dentro del periodo terciario se van a encontrar dos épocas. Dentro de estas épocas tenemos el Paleógeno y tenemos el Neoceno. ¿Qué vamos a encontrar en el Neoceno en esta época? Va a aparecer específicamente el Australopithecus. No nos olvidemos. Y de igual manera, este Australopithecus va a dar inicio a la gama de los famosos homínidos, ¿no? Es una de las ramas, se podría decir, que vamos a ir más adelante. Dentro de esto, una vez terminada la era terciaria, nos vamos a la era cuaternaria. Dentro de esto tenemos al Pleistoceno y al Holoceno. El Pleistoceno se cataloga específicamente por una nueva glaciación que se va a generalizar dentro del planeta Tierra. Y si se produce una glaciación, se va a generar la extinción de la flora y la fauna. Solamente la flora y la fauna se va a poder desarrollar cerca a la línea ecuatorial. ¿Ya? ¿Y a quién va a aparecer en este Pleistoceno? Se da origen al famoso Homo habilis, que posteriormente dará origen ¿a quién? Al Homo erectus, y luego al Homo sapiens, y luego al Homo sapiens sapiens. Entonces, como te hago mención, en este Pleistoceno, que es la época de la glaciación, que se produjo 4 glaciaciones, se da la desaparición de la megafauna por climas muy frígidos. Y en el Holoceno, que es nuestro tiempo actual, se le hace mención que es la época de calor o el calentamiento global, que hoy en día podemos determinar hasta nuestro tiempo actual. Entonces con esto hemos podido visualizar la evolución a lo largo de millones y millones de años de nuestro planeta Tierra, tomando en cuenta qué cosa, la periodificación de supereones, eones, eras, periodos y épocas. Y no nos olvidemos que cada uno de ellos tiene sus respectivas características. Ahora vamos a desarrollar preguntas y autoevaluación del nivel 5. Atención, estudiantes líderes. Pregunta número 1. Nos dice, en el Devónico, cuando hemos hablado específicamente del periodo Devónico, nos dice que es la aparición de los anfibios, la explosión de la vida por la capa de ozono, y esta capa de ozono va a generar la constitución de los primeros bosques. Entonces, tomando en cuenta esto, la teoría, vamos a ver que en la número 1 en el Devónico sería la respuesta C, que dice que aparecen los primeros bosques, ¿ya? Clave C. 3. Su significado es vida reciente. Hemos podido determinar dentro de nuestra teoría que reciente vida o vida reciente se habla a la era cenozoica, a la cual nos encontramos dentro del periodo cuaternario. Entonces la respuesta acá sería la D. 5. Una explosión de vida pobló los mares, pero la tierra firme permaneció estéril. Entonces nos dice, y hemos hecho mención en la teoría, que primero se dio la vida en el mar, posterior se dio en el continente. De este periodo dio origen a los invertebrados. Cuando hablamos de los invertebrados, vamos a hablar de los tribolites, vamos a hablar de las esponjas. ¿Y estos a qué periodo pertenecen? Al periodo cámbrico. Entonces sería la respuesta la E. 7. Se conoce como la edad de los peces
o se le conoce específicamente la gran expansión de los peces. ¿Cómo se le llama a ese periodo? Se le llama el periodo devónico. Entonces, tomando en cuenta eso, sería la respuesta, la clave A. 9. Esta era es conocida como la edad de los reptiles. Cuando nos habla de las eras, ¿cuántas eras tenemos, jovencitos? Tenemos 3 eras, ¿no? Paleozoica, mesozoica y cenozoica. ¿Y dónde se dio la vida o la aparición en mayor cantidad de los reptiles gigantes? En la era mesozoica o la era de los dinosaurios. Entonces la respuesta sería la C, mesozoica. Vamos, autoevaluación. 1. Durante la era mesozoica se produjo el primer levantamiento orogénico andino. No nos olvidemos que la era mesozoica, miren acá, se encuentra o es llamada también la era secundaria. Dentro de ello, ¿dónde se dio el levantamiento orográfico andino o alpino? Se dio en el periodo Cretácico. Entonces la respuesta sería la E, secundaria. 3. ¿Zona donde descansan las placas tectónicas? Bueno, esto ya es una pregunta dentro de lo que es geología, ¿no? Cuando hablemos de la estructura interna de la Tierra, pero también compete un poco. Dentro de la estructura interna de la Tierra no nos olvidemos que existe la corteza, el manto y el núcleo. Dentro del manto tenemos la astenosfera y la pirosfera. El manto externo y el manto interno, o manto superior y manto interior. Dentro del manto exterior se encuentra la famosa astenosfera en estado plasmático, que hace a que las placas tectónicas puedan reposar sobre ella. Entonces, tomando en cuenta eso, la respuesta sería la B, la astenosfera, ¿ya? 5. El equilibrio del CIAL son los continentes, y el CIMA, que son donde reposan los océanos, se realiza de acuerdo al principio de... hemos hecho mención que de acuerdo al principio de isostasia, los continentes reposan sobre el mar, ¿no? El mar. Y el mar, junto con los continentes, reposan sobre el estado plasmático, que es la astenosfera. Tomando en cuenta eso, sería la D. 7. Zona de la estructura interna de la Tierra que participe en la activación del campo magnético. Hemos dicho que dentro de la estructura interna de la Tierra tiene 3 partes: la corteza, el manto y el núcleo. Y no nos olvidemos que el núcleo activa el campo magnético de la Tierra. Dentro de eso sería entonces la clave, el núcleo, pero específicamente el núcleo interno, ¿ya? Clave D. 9. Son rocas que se forman por la presión de materiales depositados en los fondos oceánicos. Ahí serían las rocas sedimentarias, ¿no? Que se van a formar por las presiones que ejercen cualquier material o aspecto físico sobre una determinada roca, ¿ya? Entonces serían las rocas sedimentarias. Muy bien, jovencitos, con eso estamos acabando todo. Vámonos a la actividad. A ver, preguntita número 1. Dentro de la actividad, resuelve los pares en tu módulo, ya que yo he resuelto los impares. Eso tendrás que enviar a sus respectivos correos o WhatsApp que tú ya te han hecho mención. 2. Transcribe la pizarra en tu cuaderno. De igual manera, no te olvides de transcribir toda la pizarra en tu cuaderno. Y 3. Le vamos a adherir pegar imágenes en una línea del tiempo en tu cuaderno sobre nuestro tema, ¿no? Tomando en cuenta las eras geológicas. Ahí se va a poder visualizar tu creatividad, y eso de igual manera tendrás que enviarlo como tarea para esta semana que nos toca. Muy bien, con eso estamos finiquitando. Hasta la próxima, jovencitas.